pues el foro anunciado justamente hace un momento, lo comentaba Ursulita, el abuso de la mujer. Esto es un estereotipo que se ha ido infundando desde el siglo XVIII en novelas, en canciones, pero ese tema lo vamos a tratar justamente el día de hoy. Adelante, Ursulita. Muchísimas gracias, Isaac. Acá queriendo levantar una vez más la voz sobre este tema. A propósito de esta denuncia que hizo Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, como yo decía, que visibilizó esto que ocurre no solamente con esta familia, que ocurre con muchísimas familias alrededor del planeta. No queremos tratar este tema por lo mediático que ha sido en las últimas semanas, sino porque esto ocurre en familias que no son conocidas y que a lo mejor no tienen ese impacto de esa revelación. Antes de conversar con mis invitados especiales, tenemos una nota introductoria que refleja también los patrones que sostienen este tipo de comportamientos. Veámoslo a través de la siguiente nota que ha preparado nuestro compañero Isaac. Las telenovelas tienen características que se les atribuyen socialmente a las mujeres por ser dóciles, sumisas, pacientes, sentimentales, no dejarse llevar por la razón sino por el sentimentalismo y el corazón. Mientras que a los hombres en oposición se les atribuyen otras características, la razón, la fuerza, el poder del ejercicio de la violencia, entre otras. Esa es la base que está arraigada desde el siglo XVIII. Los medios tienen esos estereotipos que logran establecer la desigualdad de las mujeres. La infidelidad también es parte de la identidad de los hombres. En cambio, la sumisión y el sufrimiento es parte de la identidad de las mujeres. Entonces, en las telenovelas y en canciones se reproducen los estereotipos que contribuyen a la desigualdad de este género. Un tema que ha causado conmoción y asombro a nivel internacional es el tema de Frida Sofía, quien ha acusado a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de abuso sexual. Y aunque muchas personas han manifestado que esto simplemente es para llamar la atención, expertos en víctimas de acoso y violación comentan que el modelo de conducta de Frida está dentro de los parámetros de una víctima real. Pero para ahondar más a fondo sobre este tema, daremos paso a un especialista en esta temática. Tenemos a dos invitados súper especiales aquí en nuestro estudio, a mi querida amiga y activista Paola Andrade de la organización No Más Abuso Sexual Ecuador, quien junto a su esposo Ricardo, que también está aquí en nuestro estudio, levantaron ¿hace cuánto tiempo? ¿5 años? 5 años. Hace 5 años la voz y destaparon una serie de historias. Mi admiración y cariño siempre para ti, mi querida Paola. Y también está con nosotros mi gran amigo, el periodista Santiago San Miguel. Santiago San Miguel no solamente es un extraordinario periodista, sino que también trató hace poco este tema, hizo una investigación, tuvo también como invitada a Paola, y él es una marca de los 80. Él tiene toda esa información. Yo le digo, Sandy, tú eres una enciclopedia ochentera. Él tiene todos los datos de aquellas telenovelas, actores, series que, como decía Isaac en la nota, han sostenido y han, bueno, puesto en evidencia cómo se aceptaban patrones misóginos, de abuso, negligentes, de poder, a través de nuestras y de poder en nuestras telenovelas. Bueno, bienvenidos mis queridos compañeros. Qué gusto. Santiago, me gustaría comenzar contigo porque gracias a esta investigación que tú empezaste a hacer pudimos juntarnos los tres y bueno, evidenciar algunas situaciones. De todas las investigaciones que tú has hecho y todo el conocimiento que tienes, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque se sostienen estos patrones a través de telenovelas muy famosas que todos veíamos. Claro, telenovelas que en los 80 obviamente marcaron una época y trascendieron, ¿no? Por sus tramas, por las canciones de las novelas también, y pues realmente es algo que ahorita ya la gente dice, wow, yo estaba apoyando esto, yo veía esto, cuando realmente no era lo más pertinente y lo más permisivo. Entonces, realmente se llama la atención, como Leonela, por ejemplo. Es un claro ejemplo. Leonela, esta novela protagonizada por Mayra Alejandra y por, ¿cómo se llama el otro actor? Vaya, pues se me fue Carlos Olivier. Carlos Olivier. Claro. Se enamoraba del violador. Se enamoraba del violador, y la canción también habla mucho del abuso, ¿no? Hay una parte que dice, quien te hace llorar es quien te ama. O sea, ¿qué concepto del amor se manifestaba en esas épocas? Y otras telenovelas que tú decías que abiertamente se cacheteaba. Claro, una novela a las argentina, mujeres. por ejemplo, la recuerdo, Amo y Señor.
que era con Luisa Desde Culió. el nombre me parece tremendo. Luisa Culió y Arnaldo André. Entonces, el hombre la bofeteaba a la mujer como piñata, ¿no? Como que era normal. Claro, entonces en estas novelas era muy normal, porque claro, la historia arrancaba de la niña, la chica del campo, que iba a la ciudad y obviamente trabajaba como sirvienta y era abusada a veces por el patrón de la casa. Ahora, no hablando de las telenovelas, hablando de Enrique Guzmán y esta historia que nos ha conmovido a todos. Él también abiertamente, y eso usted lo puede ver a través del internet, él en entrevistas le tocaba los senos a Verónica Castro, claro. Él hablaba abiertamente de que su nieta, o sea, Frida Sofía, estaba buena, o sea, con este mensaje hasta a la hija, incestuoso. A la hija Alejandra le dice, la propia hija. Pero ¿por qué no? Si mi hija está buenísima. Y hasta la hija le dice, cuidado con mi papá porque es mano larga. Y lo peor es que hemos tenido que llegar a que pasen, él golpeaba brutalmente, una vez le arrancó el pezón a Silvia Penal, y hemos tenido que llegar a que la tercera generación, la nieta lo denuncie, ya con más de 30 años, y sin embargo el Estado con total libertad ejerciendo ese poder y esa destrucción con muchas mujeres. Porque al final cuando tú dices, quien te hace llorar es quien te ama, yo te digo lo contrario, lo que vivimos las víctimas. La persona que nació para protegerte es quien te destruye. Eso es lo que vive una persona que es abusada y no entiende por qué su abuelo, el abuelo es como la figura más maravillosa, más dulce, es la persona que te somete. Claro. Sobre cuál es el tipo de amor que yo estoy Exactamente. recibiendo. Y ahí creo que es importante para empezar, porque ¿cómo quieren que sea Frida Sofía? Si ella fue víctima de negligencia, tenía todas las personas drogadas, con alcohol al lado, veía como su una vida abuela era... desordenada de la madre que, por si acaso, yo admiro profundamente. Yo también. A Alejandra Guzmán como Mi hija hija, se llama Alejandra. pero sin duda había una conducta negligente como Total. madre. Entonces, la primera cosa es interesante porque no le creemos a Frida, porque Frida es inestable, ha tenido adicción a drogas, alcohol, odia a la mamá. Problemática. Sí, y en muchos medios se ha hablado de eso, ¿no? O sea, ¿cómo a ella se le ocurre hablar así de su madre y de su abuelo si ella ha sido una niña con problemas de conducta toda la vida? O sea, como que es más fácil señalar a la víctima. Y yo le devolvería eso a la sociedad. ¿Cómo es posible que toda la sociedad haya visto en el programa de Verónica Castro, que era famosísimo, a este hombre cogerle los senos a las mujeres al decir que su hija está buena? Ahí está. ¿Cómo es posible que la gente haya visto que Silvia Pinal iba con sangre en la camisa porque él le arrancaba los pezones y no se hizo nada? Eso yo le devuelvo a la sociedad. ¿Cómo es posible que esto siga pasando en nuestras narices y que tengan que pasar muchas mujeres viviendo esto hasta que hay una a la que se atreve a hablar y encima le caemos encima? Y pese a estas evidencias, la víctima tiene que seguir demostrando que es inocente. O sea, ¿por qué sucede eso, Paola? Bueno, justamente porque tenemos una cultura que favorece al hombre, favorece al agresor, lo aplaude, lo aclama, lo tapa, y que por su otro lado ataca a las mujeres, porque las mujeres deben, como explicó perfectamente Santiago, deben asumir este rol de sumisas, no les queda más que ser abusadas, es lo que conocemos, es lo normal. Y en este momento estamos generando, yo creo que desde más o menos 2014, 2015, este movimiento del Me Too, este movimiento que contigo fuiste la primera persona con la que nosotros por primera vez en Ecuador gritamos no más, y con eso generó miles de abusos, miles de denuncias de abusos que estaban en el sistema educativo y muchas cosas. Se ha generado un efecto dominó. Entonces las mujeres ya no se quedan calladas y la sociedad está un poco desconcertada con estos patrones con los que yo he sido criado y estas mujeres que no se ajustan a este rol. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer, de alguna manera, es como lo hicimos de alguna manera con Santiago cuando empezamos la nota, es abrirnos a entender qué pasa, qué hay atrás de estas mujeres, para poder lograr, primero, que no haya más Frida Sofía, y segundo, que estos agresores, estos Enrique Guzmán, estos Bill Cosby, todos estos agresores que están sueltos vayan a prisión, porque mientras estén libres, lo único que vamos a lograr es que tu hija, mi hija y las niñas alrededor estén en peligro. Claro, hay muchos casos de personajes muy mediáticos y conocidos que han evidentemente sido grandes abusadores, pero esto que los vemos desde estos grandes personajes también pasa en la cotidianidad. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Claro, y pasa en todo nivel. O sea, hablamos de un estrato socioeconómico que va desde el más popular hasta el alto. Pero el alto a veces es el que se calla también, ¿ah? Por la vergüenza, por el qué dirán,
¿no? A veces por estatus social, Santiago, vivir de apariencias. Y la importancia de los medios de comunicación y de periodistas o comunicadores responsables como tú, que más allá de la nota mediática, ir como de toda una investigación detrás para visibilizar esto que está agrediendo. Te confieso algo, yo en un momento, cuando vi lo de Frida Sofía, dije, ay, esta chica, ¿no? Ajá. Una más. Fue la primera mirada. Sí, la primera mirada. La chica que ya tiene como que un historial de comportamientos erráticos, conductas equivocadas, se pelea con la madre que le quitó el novio, desde ella. Pero ya cuando vi la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, dije, wow, esta chica no está mintiendo, a menos que sea una Meryl Streep, ¿no? Que no es el caso. Pero como también hablamos con Paola, nunca ella cae en contradicciones. Tú la ves que ella dice todo de una manera cronológica y hasta secuencial, ¿no? Nunca tú ves un cambio de conductas abruptas o transiciones que dices, ay, aquí se rió, no. Tú le ves el dolor, le ves la impotencia, es la rabia contenida que ha explotado en estas últimas semanas. En honor al tiempo, me gustaría una reflexión final de cada uno de ustedes. A las víctimas hay que creerles siempre. A las víctimas hay que creerles siempre, porque si es que normalmente se entiende que el 1% de las denuncias son falsas. Y si la denuncia es falsa, entonces en la corte se va a evidenciar porque las van a entrevistar un perito forense, por ende. Entonces, si tú le crees, lo que estás haciendo es asegurarte de que, como en el 99% de las veces es verdad, de proteger a toda una serie de niñas, niños, adolescentes y mujeres vulnerables alrededor de este agresor. Y si no les crees, lo único que estás haciendo es ser parte de la cultura. Sostener, ser cómplice. Y además, si no haces nada, como en el caso de lo que hubiera podido hacer Santiago, de simplemente decirlo, saco la nota. Saco la nota. Si no haces nada, también es violencia. No hablar también es violencia. Santiago, tu frase final ante este tema. No, que por favor seamos consecuentes con el mundo en que vivimos. Los padres traten de no dejar solos a sus hijos. Y si lo van a hacer, miren con quién, ¿no? Porque a veces uno dice, ay no, está con el tío, está con el abuelo. Mucho ojo, ¿no? Mucho ojo. En la medida traten de siempre cuidar a sus hijos y hablarles con claridad de lo que puede pasar en caso de ser tocado o abusado, ¿no? Las cosas por su nombre, hablarles claro a los niños para que no pasen este tipo de abusos. Y Ursulita, y que este año tenemos toda una serie de capacitaciones gratuitas, justamente con Invítanos y por favor pueden visitar la página. Pueden visitar la página de Ecuador Dice No Más y pueden inscribirse en las capacitaciones gratuitas, porque queremos que empoderar a los niños desde los 3 años para que no tengan que vivir la violencia. Esto se puede prevenir en un 95%. No queremos escuchar a más víctimas rompiendo el silencio, queremos escuchar a más padres hablando con sus hijos y niños empoderados para que puedan protegerse. Ecuador dice no más. Gracias, Santiago. Gracias, Paola. Revisen esas cuentas y, en serio, no nos quedemos con esa primera parte de la información. Cuando una víctima pide ayuda o cuando una víctima decide confesar una situación así, hay que creerles. Seguimos con más de nuestro programa.